Bueno, ¿cómo están ustedes? En otra emisión de Pensándonos a nosotros mismos, hoy tenemos la visita de dos jóvenes. Estos jóvenes son parte del movimiento de derechos humanos de nuestro país y representan a una de las organizaciones más nobles del movimiento de los derechos humanos. Ellos son representantes de Hijos Regional La Plata. Hoy tenemos con nosotros a Diego Perdoni y a Daniel Beringi. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias. Muchas gracias por visitarnos. Siempre recordamos que digamos, el movimiento de derechos humanos, la fortaleza que tiene el movimiento de derechos humanos de la Argentina, tienen ustedes a la última organización creada, quizá, ¿no? Y que es la organización Hijos. Creada, cuéntenos un poquito cómo es la historia. Sí, más o menos en 95, 96 empiezan una serie de actos en la ciudad de La Plata y en distintos lugares del país simultáneamente. Estábamos muy cerca de que se cumpliesen los 20 años del golpe, del recordatorio del golpe militar, y ahí nos empezamos a encontrar los hijos en diferentes actos. En La Plata, yo vivía en otra ciudad, vivía en Neuquén. Yo fui partícipe de la fundación de Hijos Regional Alto Valle. ¿Estamos hablando de qué año, Daniel? Eso fue 95. A mediados de los 90, entonces. Sí, junio del 95. ¿Y esto se dio como digamos, un reencuentro de índole nacional, el empezar a encontrarse los hijos? Sí, en La Plata particularmente es la primer regional que se forma junto con Córdoba. En La Plata, a partir de... hay un homenaje en arquitectura, un pre-homenaje en arquitectura, seguido a eso viene un homenaje en humanidades. Un homenaje en arquitectura que era un homenaje a los detenidos desaparecidos de estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura de La Plata, ¿no? Exacto. Que a partir de ese homenaje, bueno, se proyecta un monumento, hay un recordatorio. Seguido a eso nos encontramos en un homenaje en humanidades, que ahí es cuando realmente nos encontramos alrededor de 30, 40 hijos, donde además los homenajes para nosotros eran nuevos, ¿no? Porque hasta ese momento, a pesar de la incansable y inclaudicable lucha de las madres y de las abuelas, todavía, por lo menos lo que era la experiencia nuestra, costaba hablar en la calle, hablar con cualquiera de los desaparecidos y decir que éramos hijos desaparecidos, ¿no? Porque ahí se estaba homenajeando a la memoria de militantes revolucionarios y militantes sociales y luchadores sociales. Eso es lo que estaban homenajeando. Después de tantos años de silencio, de no poder hablar, inclusive de cuando éramos chiquitos, también señalados como hijos de terroristas, por nuestros propios compañeritos del primario, ¿no? Claro. Estamos hablando a partir de lo que le decían los padres. ¿Qué edad tienen Daniel y Diego? Yo tengo 41. Yo tengo 42. Bien. Bueno, para nosotros era una novedad encontrarnos con un homenaje, ¿no? Donde se los empezaba a reivindicar y a reivindicar como luchadores. Entonces, a partir de ahí, cuando nos encontramos, que éramos alrededor de 30, dijimos, vamos a hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo. Entonces, a partir de ahí se empiezan a organizar las distintas regionales y se convoca a un gran campamento en Córdoba, en Cabalango, donde nos encontramos más de 300 hijos ya. Esos campamentos en Córdoba venían de antes, ¿no? Eran campamentos que nucleaban a jóvenes, ¿no? No, hubo experiencias anteriores de espacios de contención, qué sé yo, claro. Distintos talleres, digo, el taller de la amistad en La Plata, otro taller que funcionaba en Rosario, otro taller que funcionaba en Córdoba. Eso surge más o menos a mediados a finales del año 80, más o menos. A partir de que van saliendo los compañeros que estaban presos, van saliendo en libertad,
esos compañeros, algunos se proponen contener a los hijos de sus compañeros y socializar esa cuestión que era la desaparición de nuestros padres. Empezamos a charlar entre nosotros qué es lo que nos pasó, o nos contaban cosas de nuestros padres. Fue un espacio de contención. Cabalango ya es otra cosa, es un campamento donde nosotros decidimos hacer política. La fundación política de Hijos como organización es en Cabalango, sí, donde ahí se adquiere métodos, se empieza a discutir los lineamientos básicos de Hijos, nos empezamos a reconocer, o sea, es un espacio político, pero también de autocontención. Nada, eso. Esto que cuenta Diego, Daniel, de estas vivencias del jardín de infantes, del colegio, de la escuela primaria, ¿también lo vieron ustedes en la familia? Pues, tus otros dos hermanos también, o como vos, sí, pueden reconocer estas experiencias. Sí, mis dos hermanos son mucho más grandes. Mis hermanos trabajaron en ámbitos privados, si querés, no tenían registro público, no había registro público. Digo, había que trabajar en negro para no quedar registrado. Mis hermanos formaron parte de la fundación de familiares. Digo, en el 78 mis hermanos ya estaban en contacto con otros familiares. Y sí, existía, yo en la escuela primaria no conté hasta el último año que era hijo de desaparecido. Tampoco se podía definir muy bien, porque estábamos en plena dictadura, se conocían que algunos compañeros habían sido fusilados, otros habían sobrevivido en los campos de concentración, y hasta el 82 más o menos no sabíamos si estaban muertos. O sea, la figura del desaparecido es posterior. Digo, cuando asume Alfonsín, algunas organizaciones pensaban que había prisioneros vivos en los campos clandestinos y que iban a salir en libertad, y eso nunca sucedió porque habían sido fusilados. Digo, se fue perdiendo esa esperanza de encontrarlos vivos, y bueno, se empezó a asumir esta cuestión de los muertos, pero que están desaparecidos. Digo, de todas formas, no hay cuerpos, claro, digo. En aquella época lo dominante era la consigna unificadora de aparición con vida, ¿no es cierto? Claro. Aparición con vida, juicio y castigo, ¿no? Aparición con vida y castigo a los culpables. Exacto. Así todo era muy difícil, fue aplacándose, ¿no?, con el correr de los años, pero era muy difícil, y esto es medio un común denominador dentro de los hijos, era difícil identificarse como hijo desaparecido. Inclusive después del 83. Claro, porque sí, en el 83, cuando salen con la teoría de los dos demonios, también era difícil decir soy hijo desaparecido, porque no todos entendían bien que no existía una teoría de los dos demonios, y que es una de las políticas que se da a hijos a partir del encuentro de Cabalango, ¿no? Los dos lineamientos generales era ir contra la teoría de los dos demonios, empezar a explicar lo que pasó y reivindicar la lucha de nuestros padres, ¿no? A partir del orgullo
que nosotros sentimos toda la vida por ser hijos de luchadores y bueno, y poder empezar a decirlo y que la gente también de alguna forma lo pueda empezar a entender, ¿no? Bien. ¿Cómo es la constitución actual de hijos en el caso de Regional La Plata? ¿Quiénes son los que participan? Hijos mayoritariamente en La Plata, porque de alguna forma se dio así, no necesariamente tenemos una población limitada, pero en su gran mayoría somos todos hijos de desaparecidos y asesinados. Bien, o sea que, digamos, otras formas de militancia juvenil, pues ya son de 40 años, también se acercan a ustedes, pero no participan, digamos, de lleno en los aspectos de la organización propia de Hijos en La Plata. Digamos, otros jóvenes que no estén vinculados familiarmente con detenidos desaparecidos o expresos políticos o exiliados. No, eso sucedió mucho en los 90, digo, en la etapa de resistencia. Se acercaban algunos compañeros que no tenían lugar de referencia. Hijo fue un lugar de referencia. Digo, sobre todo lo que fue la etapa de la injusticia, ¿no? Cuando no había justicia en la Argentina y utilizamos como método el escrache. Digo, ahí tuvimos la necesidad de ampliar, de que los compañeros se acercaran, que se sintieran identificados con nuestro pedido de justicia y de la reivindicación histórica de nuestros padres, y ahí sí se acercó mucha gente. Claro, porque uno solidariamente, ¿no? Asocia plenamente a hijos con los escraches, sí. Y esto implicó toda una serie de movilización juvenil en pos del escrache, ¿no? Que fue una manera también que se empieza a desarrollar en un momento en que había cierto declive en el grado de movilización popular en pos de los derechos humanos, ¿no? Fue sí. A mediados de los 90, ¿no? Movilización popular había, pero había contra el neoliberalismo. En realidad en esa época estábamos peleando contra Duhalde, contra Menem. Había un movimiento estudiantil que estaba movilizado. Hijos lo que hace es articular política con las distintas organizaciones. Si bien Hijos también tenía una participación activa también en los reclamos populares que había en ese momento, contra Menem, contra Duhalde, contra el neoliberalismo en general, lo que se hace es articular con esas organizaciones y a partir de ahí las organizaciones toman el escrache también, ¿no? Sí, nosotros tomamos, te podría decir que nosotros tomamos el escrache después se produce en el año 93, más o menos, 92, 93, el levantamiento de Jujuy. Ahí, ¿a qué te referís con el levantamiento? El levantamiento de Jujuy fue una poblada en Jujuy, donde participa el Perro Santillán. Y ellos, en esa puebla se le va a pedir explicaciones a los legisladores, se va a visitar la casa de los legisladores. Yo recuerdo en un congreso, no me acuerdo si fue en Cabalango, creo que no sale el escrache, sale posterior. Fue posterior, donde alguien propone hacer lo que había hecho el Perro Santillán en Jujuy, de ir a buscar, el Perro Santillán iba a buscar a los políticos que supuestamente tenían que representar al pueblo y no lo estaban representando, nosotros salir a señalar dónde viven los represores. ¿No? El alma, perdona. A la vuelta de su casa, al lado de su casa está viviendo un asesino. Correcto. El alma del escrache en realidad es como no había justicia, y inclusive era impensado, ¿no? de que hubiera justicia.
lejísimos años luz del momento que estamos viviendo ahora. La idea era que, bueno, ya que no había justicia, que el mismo pueblo sea su cárcel. Entonces, si ellos iban a seguir viviendo en sus domicilios, que los condenaran los propios vecinos. Entonces, que vivan, aunque sea encerrados en su propia cárcel, ¿no? Condenados por el pueblo. Entonces, no había justicia, pero había condena social. Eso era lo que buscaban los Era el momento de la plena vigencia de las leyes de impunidad, ¿no? Claro, exactamente. Tal cual. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y seguimos conversando. Bueno, seguimos conversando con Diego y Daniel. Diego, dijiste algo muy metafórico, que sigan presos en sus propias casas. Ese fue el elemento que dio motivo a la lucha de ustedes, puesta en evidencia la lucha por los escraches, ¿no es cierto? Ya han cambiado mucho las cosas. ¿Cómo están viviendo esta época los hijos? Y con mucha euforia, muy contentos, a pesar de las contradicciones que nos genera también, ¿no? Porque gracias a la lucha de las madres, a la lucha de las abuelas, fueron 35 años de lucha que tuvimos que esperar para que llegara Néstor, ese flaquito desgarbado así que llegó, ¿no? Y se animó a derogar las leyes de obediencia de vida y punto final que nos permiten hoy estar viviendo los juicios, ¿no? Juicios absolutamente históricos, del lugar que se los mire, no solamente históricos, sino que los relatos que se escuchan dentro de los juicios están reescribiendo la historia de este país, ¿no? Y los vivimos felices la sentencia, felices cuando uno escucha las perpetuas, son bálsamos de vida, ¿no? Y también nos producen contradicciones, ¿no? Porque los juicios no avanzan o no son como nosotros verdaderamente querríamos o nos gustaría, ¿no? Pero bueno, creo que sigue siendo también parte de la lucha, avanzar con los juicios y avanzar lo más posible para que ningún represor quede libre, ¿no? Y que todos paguen lo que tengan que pagar. Sí, por ahí hay algunas trabas dentro del Poder Judicial, ¿no? Que es un poder, es el único poder del Estado que no es elegido por el pueblo, donde se concentra parte de ese poder económico, que fue también, el golpe fue cívico y militar, ¿no? Esa parte cívica, algunas de esas partes cívicas sobreviven en la justicia. Entonces, qué sé yo, hay causas judiciales que no avanzan porque los jueces las cajonean, porque no se siguió una instrucción, y entonces un compañero que fue identificado en el año 83 pasó la causa a otro juzgado, ese juzgado hizo el análisis, pero después no emitió la prueba, y así se pasaron 30 años. Y después el compañero, después de que fue identificado en el año 83, en el 2003 recién recupera su identidad. Claro. Eso porque en el medio hubo una traba. A pesar de que, bueno, la creación de la unidad fiscal de seguimiento de las causas por violación de los derechos humanos ha sido importantísimo, ¿no? Sí, fue creada con esa misión. Atendiendo esta... Claro, sí. Sí, pero así todo no se pueden unificar las causas como se deberían unificar. Y al margen de eso hay... los juicios se decidió llevarlos adelante con el Código Procesal Penal común, ¿no? Donde no existe la figura del genocidio, y donde hay que llevar las pruebas, como en cualquier juicio, sabiendo los años que pasaron y lo que cuesta para nosotros estar consiguiendo pruebas, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, sí, fulanito de tal estuvo acá, los represores eran todos estos están desaparecidos, todos estos son los represores.
no hay condena. Si nosotros no llevamos los huesitos, no hay condena. Entonces, es muy difícil para conseguir perpetuas, salvo casos muy excepcionales, hay que llevar el cuerpo del delito. Llevar el cuerpo del delito es que el EAF reconozca al desaparecido, identifica. Es casi infernal, en realidad, poder tener una justicia verdadera y completa en este sentido. Pero igualmente los juicios están en proceso y la idea es poder seguir avanzando hasta llegar a una justicia total. Ahora que mencionás, Diego, el equipo argentino de antropología forense, ¿no? En los inicios de los procesos de exhumaciones y análisis de los cuerpos sepultados como NN, en los comienzos, hubo en los organismos de derechos humanos algunas objeciones con respecto a proseguir como línea investigativa el análisis de los restos óseos. ¿Cómo es la posición de Hijos al respecto? Ya que es una organización más noble, de las más jóvenes, ¿cómo es la posición de ustedes con respecto a las exhumaciones y estudios de antropología forense? Sí, más noble no. Más Nobel, dije. La más Nobel de las organizaciones. La más nueva. La más nueva, sí. La recuperación de cuerpos es un tema absolutamente personal. Son cuestiones que no se puede opinar sobre el otro. Cada cual tiene una experiencia totalmente distinta, le pasan cosas totalmente distintas y son respetables todas las posiciones. Sí es cierto, y es como lo decía en su momento el grupo de antropología forense, cuando hubo algunas organizaciones que pusieron objeción al trabajo que estaban realizando, ellos decían, esto el día de mañana va a servir para los juicios. Y fue así. Y fue así. Está claro. Valdría la pena, digamos, más allá de que ustedes representan una organización, o sea, representan a muchos otros hijos, que pongamos carnadura, digamos. ¿Ustedes hijos de quiénes son? Decime, Diego. Bueno, yo soy hijo de Roberto Mario Perdoni y Lidia Nélida Mazzironi, los dos militantes del ERP. Militantes del ERP. ¿Qué pasó con tus padres? Mis padres... toda la historia. Oh, lo que quieras. No, bueno, mis padres... ¿Cuándo desaparecieron tus padres? En junio del 76. En una casa en Villa Fiorito. Mis padres están relacionados con la acción de Montechingolo. Mi padre participa del copamiento al batallón Viejo Bueno y mi madre se queda con nosotros en la casa. Al día siguiente, el 24 de diciembre del 75, cae el ejército, la casa ya estaba identificada, cae el ejército y bombardean la casa y en el medio del bombardeo mi vieja salimos corriendo, nos deja en la casa de unos vecinos y ella se va a avisar a mi familia para que nos vayan a buscar. Bueno, todo esto, mi familia no llega, nos lleva el ejército, a mí y a mis hermanos, y estamos una semana en la Brigada Femenina de La Plata a disposición del ejército, hasta que nos entregan. Y ahí, bueno, nos siguen a toda la familia hasta que en junio mi abuela se encuentra con mi vieja y ahí los levantan a ellos. Vos y dos hermanos. Sí. ¿Qué edad tenías en ese momento, Diego? 6 años. 6 años. Bien, fuiste criados por mis tíos. Tus tíos. Por mis tíos. Bien, en La Plata. En La Plata. Sí, Dani. Yo soy hijo... Dani o Felipe, no sé cómo decirte, te dicen Felipe. Está bien. Feliz. Yo soy hijo de Héctor Aníbal Belingeri, un militante del Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos, PROA. Mi papá era tornero, fue militante de la resistencia peronista, participó del gobierno de Salvador Allende en Chile, en el área de producción.
ponen en marcha una metalúrgica en Santiago de Chile. Estuvo preso en la cárcel de Rawson antes de partir para Chile. Después, en su regreso a la Argentina, forma parte del grupo de elaboración política con Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde. Y a fines del 75, en diciembre del 75, se crea el Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos. Mi padre es perseguido por la dictadura, todo el grupo es perseguido por la dictadura, y el Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos cae el 12 de junio de 1977 en la ciudad de Marcos Paz, donde son atacados por el ejército y la policía de la provincia de Buenos Aires. Se produce una defensa de los compañeros y mueren, un grupo muere ahí en la ciudad de Marcos Paz. Fue un operativo muy grande, ¿no? Que mi padre muere ahí en la Quinta. Un operativo muy grande que empezó en la madrugada y terminó cerca del mediodía. Bueno, ese es más o menos. Uno de los hijos del Gordo Bocci. Uno de los hijos del Gordo Bocci, también uno de los hijos del Gordo José, del Gordo Juan, de Rogelio. Todos esos nombres utilizaba mi padre. El Gordo Imagen, le decían en la cárcel de Rawson, porque decía que el Gordo afuera vendía la imagen de un empresario y era un revolucionario. Atrás de esa imagen había un revolucionario. Sí. Bueno, ¿qué falta, muchachos, por hacer en materia de derechos humanos? Empezamos por provincia de Buenos Aires. Bueno, yo creo que hay un déficit en la política, sobre todo penitenciaria, en la política de seguridad del gobierno de Scioli y su ministro de Seguridad Casal. Hay muchos muertos en la población carcelaria, hay muchos pobres muertos en manos de la policía, no hay seguridad, en los términos sociales, no hay seguridad social en la provincia de Buenos Aires, no hay intervención. Acá se persiguen a los pobres como delincuentes y no hay una contención de esos jóvenes en la provincia de Buenos Aires, no hay un sistema integral interministerial que pueda atender la necesidad de esos jóvenes en riesgo, ¿no? Entonces, y hay una mano de obra generada desde la propia institución policial, se podría decir, que permite la organización de bandas. No lo permite, son claro, parte de la organización de las bandas. Las bandas en el territorio se ve claramente. Las bandas en la barriada del primer y segundo cordón del conurbano las arman los comisarios. Responden al poder de los comisarios. Está bueno lo que se empieza a discutir en el Senado, la creación de la policía judicial. Creo que hace falta... Y órganos de control mayor con respecto a lo que pasa en las cárceles, ¿no? Claro, sí. La situación del servicio penitenciario bonaerense es una fuerza alarmante. Una fuerza parapolicial, ¿no? El informe reciente del CELS y la Comisión Provincial por la Memoria
de La Plata. Servicio penitenciario y las comisarías, ¿no? La tortura continúa, eso es así. La educación continúa, no sé cuánto ha variado los planes de educación realmente en esos institutos militares, ¿no? Hace falta mucho avanzar, hace falta muchísimo avanzar en materia de derechos humanos. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo. Nosotros les agradecemos mucho que hayan estado acá, porque bueno, es la voz fresca de los jóvenes que integran activamente el movimiento de derechos humanos, una fracción de ellos, porque hay muchos jóvenes que militan la causa de los derechos humanos en Argentina que no tienen relación directa con víctimas o los dolientes directos del terrorismo de Estado, pero que también seguramente se sienten representados en ustedes en lo que respecta a la reivindicación y el homenaje a una generación que dio su vida por esto. Gracias. No, por favor, gracias a vos.